Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futura Mundus, esta que es la tercera temporada del podcast. Nos acompaña Francisco Colín y tenemos un invitado nuevo, especial, que me gustaría que se presentara él mismo, pero antes que eso, simplemente recordarles que Futura Mundus empezó hace casi más de 7 años y empezamos hablando simplemente temas relacionados con el medio ambiente, la sustentabilidad, compartiendo conocimiento especializado, porque pues en ese momento yo estaba estudiando en la ingeniería en desarrollo sustentable y queríamos compartir un poco de esta visión de la importancia de la responsabilidad social junto con el ambientalismo para tener un mundo mejor. En la segunda temporada introdujimos ideas un poco más variadas con Alexis. Le metimos más al tema espiritual y también introdujimos el tema de los libros. Pero bueno, ahora hemos decidido simplemente compartir nuevamente conocimiento especializado. Para eso justamente nos acompaña este nuevo integrante en Futura Mundos en esta tercera temporada. Hermano, por favor, preséntate, compártenos tus ideas y acerca del podcast y qué esperas al respecto de este primer encuentro. Muchas gracias, Rui. Pues yo muy emocionado y agradecido por estar acá. Más sé que es un canal muy interesante. Los videos que he visto, la verdad es que es muy atractivo. Tienen muchos temas muy atractivos y creo que le dan un abordaje muy bueno. Yo me llamo Oscar Sotelo. Yo estudié la carrera de Antropología Social en la UNAM. Todavía no me titulo, estoy justo en proceso de titularme, haciendo tesis y todo este tipo de cosas, pero mis temas como de interés es justo el Estado, porque bueno, la carrera de Antropología en la UNAM está en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, entonces de alguna manera se le da como un peso por este lado, ¿no? Como por la política y la sociología. Entonces, pues nada, esos son como mis temas que me llaman la atención, ¿no? Cuestiones políticas, cuestiones filosóficas, pensando la filosofía como política, ¿no? Y entonces en ese sentido me gustaría como participar mucho y dialogar, ¿no? Dialogar en su proyecto. Tengo ahorita dos canales de Spotify, que justo uno es este pensamiento político crítico, eso es como más opiniones personal, y otro es de Sahih Muslim Audio. Ese es como más, no es tanto no es tanto de opiniones, sino como más de un proyecto personal, ¿no? Investigación más dura. Excelente. Sí. Pues me parece muy bueno tu perfil, por eso la invitación al programa. Quiero mencionar que pues nos conocimos justamente en un evento de la UNAM que organizó la UNAM en un centro de investigaciones, ¿no? ¿Cómo le llamarías? ¿Era un área de investigación específica? Y esa depende del área de investigación de América Latina y el Caribe, el CIALC, me parece que se abrevia, y está en CEU, es en el área de humanidades, ¿no? Pero justo se divide en varias como especialidades, digamos, y es la parte que estudia América Latina y el Caribe. Y de ahí surgió un programa, un proyecto de unos investigadores que es estudiar el fenómeno religioso del Islam en México. El proyecto se llama, bueno, el encuentro fue el sexto encuentro del Islam en América Latina, ¿no? Entonces fue como en ese contexto de la UNAM. Me parecía interesante esa parte de cómo los investigadores pues están bastante interesados ahora en el tema religioso en general, porque pues hay migración de muchos países, hay muchas cuestiones que están pasando en el mundo y no sé, tal vez era mi impresión nada más, que antes, hasta hace poco, el tema no religioso era lo que más estaba en boga, bueno, en boca de todos. Y ahora parece que otra vez están la gente interesada en, en la fe, ¿no? En la creencias, diferentes culturas, para entendernos los unos a los otros, ¿no? Y claro, no, pues sí, hay muchos investigadores ahí muy importantes, muy interesantes, sus aportaciones. Pues sí, es gente que desde varias disciplinas abordan el fenómeno religioso. Nosotros de la antropología, pues justo hacemos como etnografías, como hablar más con las personas, por qué suceden las cosas, pero hay economistas, hay filósofos, y pues sí, creo que es un tema muy amplio, ¿no? Que se puede abordar de múltiples aspectos. Excelente, hermano. Pues, Francis, ¿cómo estás? Cuéntanos.
¿Qué esperas de esta nueva temporada de Futura Mundus? ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Pues me siento bastante bien con la nueva temporada de Futura Mundus. Un placer, Oscar, conocerte, Oscar Sotelo. Pues espero disfrutar estas conversaciones, aprender y me parece bastante interesante los temas que vamos a tocar. No sé si ese video que nos enseñaste hace rato va a ser parte de él, pero te parece también muy interesante. Y el tema de la sociología también es una de las cosas que me gusta mucho porque todo va entrelazado. Todo en la vida va entrelazado con la sociología. Entonces, estoy emocionado y agradecido de estar aquí. Sí, esa es justo parte de la idea de Futura Mundus. Siempre tratábamos como de hacerlo de algún tema en especial, pero siempre reconocemos que el conocimiento está entrelazado y todo tiene que ver con todo, de ciertas maneras, ¿no? No de una manera tan homogénea o simplemente de que todo es igual, ¿no? Pero sí hay una interconectividad que es bueno estudiarla y yo creo que eso es parte del mundo futuro que nos hace falta interconectar, ¿no? Los conocimientos, que haya personas que sepan de tecnología, pero también sepan de religión, que sepan de redes sociales, pero que también sean justamente pues, sociólogos o políticos, e incluso pues científicos, que sepan también temas de sociología. Creo que es algo que va a tener más relevancia hoy en día con todo el tema de la inteligencia artificial y la tecnología, pues ya cosas muy puntuales, una máquina nos puede ayudar a hacerlas y hace falta esa parte del ser humano que justamente interconecta disciplinas y puede ver más allá, que puede darle órdenes e instrucciones específicas a la máquina para utilizarla mejor, ¿no? Que eso yo creo que es el problema, ¿no? Que la tecnología puede ser, es un arma de doble filo, puede usarse para cosas buenas o para cosas malas y depende de el que la tiene en la mano. Y pues sí, ese video es parte de lo que quiero enseñarles en la parte número 2 de este podcast. Pero también, Francis, quería preguntarte, ahorita, bueno, Francis está estudiando hasta donde yo me había quedado temas de aviación, ¿no? Pero cuéntanos, ¿en qué andas ahorita? ¿Qué andas metido, estudiando, concentrado? ¿En qué anda tu mente ocupada? Ahora mi mente está ocupada en diferentes cosas, pero igual que ya desde hace unos cuantos meses, en la experimentación de los hábitos, de tomar una acción repetida todos los días para ver el cambio en mi vida, si es beneficioso o no, si me está ayudando a disfrutar más la vida. Pero últimamente he estado más como concentrándome en lo de aviación, por ejemplo. Eso era una sección, un capítulo de parte de los hábitos que estaba relacionado a la lectura. Uno de los hábitos que tengo es la lectura diaria, ¿no? Y era una cosa que quería terminar, lo de aviación. Entonces me leí el manual y las reglas de lo de aviación. Eso lo tengo ya como estacionado en una sección para cuando esté listo para hacer el examen y continuar con otros proyectos de eso. Ahora actualmente me estoy leyendo el libro de El Conde de Montecristo, una joya. Voy en la página Lectura ligera. 8, lectura ligera, 833. O sea que casi ya me lo acabo, pero también muy interesante dentro de cómo se manejan las sociedades, cómo nos manejamos entre diferentes esferas y la naturaleza del hombre en conseguir lo que quiere. Está muy bueno, está muy ¿Es bueno. un poco como Maquiavelo o no entiendo? Sí, sí tiene que ¿Sí? ver un poco Maquiavelo, sí hay un poco de eso. Ok, ok. El autor de este es Alejandro Dumas. Entonces, él es menos Maquiavelo. El término Maquiavelo como que es muy estratégico, frío, casi sin sentimientos, llegar al propósito, aunque tengas que
destruir a alguna persona, hagas lo que tengas que hacer, bueno o malo, pero vas a llegar a eso. Y él es Alejandro Dumas, él es el que escribió también Los Tres Mosqueteros. Entonces siempre tiene como valores y filosofía de amistad, unión, hermandad, solidaridad. Entonces eso me gusta mucho. Sí, es estratégico. Puede llegar a parecer frío también, pero lo veo más cálido que Maquiavelo. Excelente, Francis. Pues esto es Futura Mundus, temas interesantes, cosas que queremos compartir en nuestras vidas, lecciones aprendidas para compartir con los demás. Futura Mundus justamente por eso tiene ese nombre, ¿no? Queremos imaginar mundos futuros de una buena manera. Tomar lo mejor, dejar lo que es malo para nuestra sociedad, para nosotros mismos, para superarnos. Y justamente esta es la tercera temporada 2026. No buscamos entretenimiento vacío, sino herramientas para entender un mundo en constante cambio. Y pues bueno, vamos a dar apertura y luego nos puedes contar un poco más de ese libro, de cómo vas, Francis, en la siguiente sección, pero ahorita me gustaría entrarle en el tema que domina más nuestro invitado especial, Oscar, del tema social, antropológico, porque comentabas y yo me metí en tu canal y me parece muy interesante lo que estás haciendo. Me gusta muchísimo y pues justamente quería que nos platicaras un poco más de la relación que hay de entre lo platicabas, ¿no? Aquí también vamos a hablar de temas políticos, religiosos, fútbol, ya viene el mundial, de muchos temas, ¿no? A veces la gente no quiere entrarle a esas conversaciones, pero bueno, justamente aquí queremos conversaciones profundas, ¿no? Entonces, también explícanoslo, Oscar, como si se lo explicaras a un niño, porque para empezar, nosotros no estudiamos antropología, aunque leemos nosotros temas sociales, pues no estamos muy tanto en la parte técnica, ¿no? De esta ciencia, pero cuéntanos en sí qué es el dogma, qué tiene que ver el dogma con el pensamiento y con la política actual, ¿no? ¿Por qué es importante este tema del dogma en la sociedad? Y mencionabas un poco acerca de las creencias y como restringidas, ¿no? Y las más como generales, ¿no? ¿Nos puedes dar un poco, arrojar un poco de luz al respecto, mi querido Oscar? Y pues justo en esta participación que tuve allá en Baja California, en la que mencionaba Rui, pues hice un trabajo de investigación al respecto, acerca de qué es el dogmatismo, el dogma, cómo se confronta un poco con la sociedad occidental, ¿no? En términos generales. Entonces, pues el dogma es algo que no cuestionas, ¿no? Es algo que aceptas porque sí, ¿no? Como que no le pones trabas, digamos, como que algo lo aceptas como una premisa válida desde el comienzo, ¿no? Entonces hay muchos dogmas en la sociedad. Del lado de lo científico, digamos, del pensamiento occidental, es algo parecido, son los paradigmas. Los paradigmas de alguna manera tampoco se cuestionan en una primera instancia, ¿no? Por ejemplo, la sociedad, pues vivimos con el paradigma liberal, liberalismo, ¿no? Entonces, muy pocas personas hacen una crítica al liberalismo, ¿no? Se asume que lo mejor para la sociedad es ser liberal, o incluso la democracia también es un paradigma político. Sin embargo, si hay personas que, pues desde muchos posicionamientos pueden criticar eso, ¿no? Entonces, cuando un paradigma, digamos, es muy criticado, se puede derrumbar incluso, se cambia de paradigma, cosa que no pasa en el dogma, ¿no? El dogma se mantiene estático, ¿no? Entonces, ahí hay como una primera diferencia que encontré importante. Por otro lado, yo creo que es importante, digamos, si vamos a hablar un poquito de esta confrontación que hay entre dogma y lo occidental, remitirnos un poco a cómo se sustenta lo occidental, ¿no? Cómo se fue construyendo. Se construye a partir de por lo menos dos movimientos muy importantes, que es el Renacimiento y la Ilustración. Justo el Renacimiento habla de una oscuridad de la cual los hombres tienen que salir, ¿no? Y entonces empieza a cuestionar un montón de paradigmas ya establecidos, sobre todo por la religión, por cuestiones y justo dogmáticas, y le empiezan a dar un centro al hombre, al ser humano. No sé si han tenido la oportunidad, los que nos escuchan, o ustedes, de ir a algún museo
con obras renacentistas, ¿no? ¿Cuál creen que como una característica principal del arte renacentista? Sí, claro, todo tiene que ver con cuerpos humanos y la mente humana, ¿no? Justo, sí, justo, o sea, si uno llega a un museo con obras renacentistas va a encontrar cuerpos humanos, ¿no? En el mero centro. Muchas veces, pues sí, desnudos, ¿no? Como exaltando los atributos del ser humano, ¿no? Entonces ahí ya como que empieza a poner al ser humano en el centro. Después con la ilustración, pues termina por seguir poniendo al ser humano en el centro, ¿no? Pero no solo al ser humano, sino a la racionalidad del ser humano, el racionalismo del ser humano, ¿no? Entonces cuando la sociedad occidental comienza a partir de la premisa de que el razonamiento humano es el que va a sacar a la luz a toda la humanidad, ¿no? Y ahí es de donde viene la palabra ilustración, ¿no? Como la luz proviene. Hay una autora que dice que la filosofía moderna parte de una libertad de la mente y renuncia a una luz extrínseca. ¿Qué es renunciar a una luz extrínseca? Es renunciar a la guía venida de afuera del ser humano, ¿no? Entonces empieza a enmarcarse un pensamiento humano en el cual la luz tiene que ser intrínseca, que tiene que salir del propio ser humano, ¿no? Eso ya es como el racionalismo. Entonces ahí hay como una lucha muy, pues sí, muy cantada entre el dogmatismo y el racionalismo. Ok, Entonces ya nada más para ir finalizando un poquito este punto, pues yo lo que hice en la investigación que presenté en Baja California Sur fue cuestionar un poco si realmente había una contradicción entre la racionalidad, entre el pensamiento racional del ser humano y el dogmatismo. Una de mis conclusiones es que no, que realmente no existe una contradicción entre ser racional y ser dogmático. Donde hay una contradicción es en poner en el centro a la razón, que ya sería el racionalismo, por el sufijo ismo que pone en el mero centro, pone en el epicentro a la razón, ¿no? Y eso sí contradiría con el dogmatismo, que justo tiene la misma terminación ismo. Entonces estas dos, el racionalismo, al poner en el centro a la razón, pues claro que va a chocar con el dogmatismo que pone en el centro al dogma, ¿no? Pero bueno, esas fueron como las primeras conclusiones que tuve, que en realidad no hay como una contradicción así abierta entre la razón, ser un ser racional y ser un ser que parte de dogmas, ¿no? Es decir, podemos tomar un dogma y a partir de ahí empezar a razonar, empezar a hacer uso de razón de eso. Y claro, los dogmas van a tener diferentes interpretaciones. Entonces ahí hay como una lucha muy, pues sí, muy abierta entre el pensamiento religioso y el pensamiento secular en nuestras sociedades occidentales, ¿no? Entendemos como la ciencia como algo secular que tiene que estar desvinculado de la religión. Sin embargo, en otras partes del mundo esto no está separado, ¿no? Hay muchos filósofos políticos que se basan en la religión, ¿no? Y eso no los hace seres irracionales. Simplemente son dos paradigmas diferentes. Entonces, esa es como la principal diferencia que yo encontré entre el pensamiento occidental y, digamos, un ujú. pensamiento religioso que puede caer en lo dogmático. Sí, porque, bueno, en realidad, y de lo que te entendí, o sea, no se pueden contradecir porque todos nosotros tenemos nuestros dogmas y tenemos nuestros racionalismos a partir de lo poco que conocemos o creemos conocer acerca del mundo, ¿no? Y ya si es una batalla de los sismos, como comentas, pues para mí es un poco lo mismo, ¿no? O sea, más bien pasaron de un dogma religioso ahora a un dogma racional, en el cual dices que con tu razón puedes alcanzar la luz, ¿no? O la comprensión total de algo y pues jamás fue así. De hecho, pues siempre tienes que tomar ideas de afuera para procesarlas, porque tú solo, de lo contrario, seríamos como que muy individualistas, ¿no? Que creo que también es en lo que evoluciona hoy en día la sociedad, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la gente es altamente individualista y cada quien transita su propio camino y es difícil incluso convivir, ¿no? Con ideas. Asumes que el otro piensa y cree lo que tú, porque asumes que ha sido expuesto lo mismo que tú, pero realmente no es así, ¿no? Entonces ya se vuelve como un otro tipo de dogma, ¿no? Lo que quiere decir también, creo, está sugiriendo que el dogma no está casado con la religión, ¿no? No tiene, a veces desde este punto los casamos, ¿no? Los queremos juntar. Es el dogma necesariamente religioso
Y pues no tiene que ser así, ¿verdad? Y claro, hay otro tipo de dogmas que no solo son religiosos, o como dices, puede haber una religión que no siga estrictamente los dogmas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, no sé si han visto últimamente o desde hace mucho tiempo estos anuncios que sacan a un doctor, ¿no? Como un estereotipo de un doctor, o sea, ponen a un hombre con una bata, cierta edad, con lentes, Doctor te Simi. recomiendan un champú, ¿no? Entonces, como que ya te dan un peso, dicen, "Ah, es que eso realmente no es científico. O sea, si Ok, científico fuera que te demostraran, ¿sabes qué? sí. Tenemos este estudio, puedes comprobarlo en Propaganda. tal lado. Claro, o sea, no te estás hablando de una cientificidad, estás hablando justo de un paradigma, algo que tú dices, ah, eso es, la ciencia lo dice, entonces lo haces, ¿no? La ciencia o comprobado científicamente cierto jabón, y ya lo haces, ¿no? Pero realmente no están apelando a tu razón, no están diciendo, mira, hicimos tal estudio, esta fue nuestra metodología, ¿no? Realmente simplemente ponen a un hombre o una mujer con bata y ya da cierto peso, ¿no? Entonces también Sí, como cuestionarnos ese tipo de cosas que sí. suceden. Y esto nos brinca la segunda parte de esta conversación, que es justamente la relación que hay con el poder, ¿no? Cómo esta gente utiliza esos recursos pues, para influir en los demás y al fin y al cabo tener el poder, porque le hacen caso a lo que están diciendo y hacen lo que ellos quieren, que también lo tocabas en una parte de un capítulo, ¿no? Que esta parte de la relación de poderes, cómo se junta esta parte del poder. Y no, yo creo que un tema muy amplio, Rui, habría que tomar una postura de qué es el poder, pero yo como personalmente, digamos, una opinión muy propia, yo creo que el poder son subordinaciones, ¿no? O sea, que alguien subordina a otras personas, puede ser falsamente o realmente. Entonces, eso te da lo que conocemos como poder. Por ejemplo, si yo, digamos, fuera maestro y le digo a un alumno, oye, ¿sabes qué? Tráeme un refresco de la tienda, pues él lo va a hacer, ¿no? Porque hay una estructura social alrededor que lo va a obligar, digamos. Yo no es como una persona normal, sino como un maestro, va a haber una estructura social que le va a decir que lo tiene que obedecer, ¿no? Y esta estructura social te va a, digamos, desdibujar. Si yo le pidiera eso mismo a la misma persona afuera de la universidad, me diría, no, pues no lo voy a hacer, ¿no? O digamos, en fuera de un horario laboral. Entonces yo lo que yo lo que empiezo a entender por poder es como estructuras de subordinación que se dan entre personas en ciertos espacios y en ciertos momentos, ¿no? Entonces, yo le digo a un muchacho que traiga un refresco, quizá lo va a traer, ¿no? Quizá va a decir, bueno, pues el maestro iba y lo trae, pero por X razón no encuentra un refresco y no lo trae a la clase, ¿no? Entonces, yo nunca tuve el poder de tener un refresco, fue una ilusión, ¿no? Realmente fue una fantasía, yo nunca tuve el poder de que alguien me trajera un refresco. Simplemente fue una ilusión, fue una relación de subordinación. Entonces yo Sí, creo sí. que ya hablando de relaciones de subordinación, estas se construyen a Ujú, partir de muchas cosas. Y retomando un poco el tema anterior, también se construyen a partir de las construcciones sociales de las personas. Por ejemplo, un doctor normalmente, o sea, tiene un respeto en la sociedad, la gente lo respeta, la gente le llaman en lingüística los honoríficos, ¿no? ujú. Normalmente le están diciendo, oiga, doctor, a los jueces en la Suprema Corte de Justicia también se les llama con honoríficos, ¿no? Su señoría se les dice. Entonces, como ir viendo un poquito desde las Ujú. ciencias sociales, cómo se construyen estas relaciones de subordinación, ¿no? Y cómo a partir de esas se ejerce, yo le pondría entre comillas un poder, ¿no? Cómo se obedecen unas personas a otras personas. Está muy interesante. Tú, Francis, con esta introducción de pensamiento, ¿tú cómo percibes el poder? Wow, me parece bastante interesante la manera en la que Oscar mencionas que es el poder. Me gusta la manera en la que lo describes, el poder como una estructura de subordinación a alguien. Y ese ejemplo del refresco con un alumno es una buena manera de cómo aplicar el poder. Yo también creo que sin dudas todas las figuras de autoridad tienen poder subconscientemente.
es algo que nosotros aceptamos sin cuestionar. A los padres son una figura de autoridad. Los doctores son una figura de autoridad. Los policías son una figura de autoridad. De cajón no es muy normal que la religión también, ¿no? Los sacerdotes, lo que sea de la religión, esa es otra figura de autoridad, en la que nosotros de cajón no vamos a cuestionar porque esa autoridad tiene ese poder y el poder también viene de un conocimiento superior, pensamos nosotros sin cuestionar, que va a beneficiarnos a todos, a final de cuentas, ¿no? Eso es para mí, en mi caso personal, yo creo que el poder tiene mucho que ver con la acción de alcanzar un objetivo. O sea, la manera en la que el poder se puede aplicar en una persona o no. El poder en general para mí es establecer un objetivo y lograr alcanzarlo. De ahí depende el poder de una persona. No necesariamente a través de estructuras de subordinación, pero sí va de la mano, sí puede ser una de esas maneras, pero el poder también conlleva más ese ligero estatuto de llegar a alcanzar el objetivo deseado. Y el poder lo podemos ver en todas las cosas, ¿no? En la naturaleza hay poder, ¿me entiendes? El objetivo de sobrevivir, ¿ok? Y también depende de lo poderoso, es si se logra alcanzar ese objetivo. ¿Entiendes? Puede haber poco poder o puede haber mucho poder sobre algo, pero si se llega a alcanzar el objetivo a cualquier costo, tú dices, "Oh, esa persona o esa cosa es poderosa". Claro. Sí, y yo creo que también en tu teoría pues va esta parte de la ilusión del poder, ¿no, hermano? Que es, al fin y al cabo, ese poder no viene de uno mismo en su plenitud y entereza, ¿no? O sea, siempre va a depender de las circunstancias inclusive, ¿no? De tu preparación y tú puedes intentar hacer algo y luego pues fracasar, ¿no? O sea, pongámoslo en algún contexto real, ¿no? Y con esto podemos pasar al video, que es, por ejemplo, el presidente que dicen que es el presidente más poderoso del mundo, quiere hacer algo y lo intenta hacer, pero no puede, ¿no? Entonces, si se supone que el presidente más, la persona se supone más poderosa del mundo, que intenta hacer algo y no puede, entonces, ¿dónde está el poder realmente, ¿no? Tanto en sus subordinados, como dice el hermano, como que también, claro que tiene un potencial, que se escucha un poco redundante, pero no lo es, ¿no? El potencial de poder, pero no es dado por él mismo. Entonces, esa cuestión también es importante, ¿no? Voy a compartir este video que tiene que ver un poco al respecto con eso. A mí en El Salvador me decían, presidente, la solución a la violencia es invertir en educación y en oportunidades. Yo le dije, tiene toda la razón. Si un país invierte en educación y en oportunidades, esos niños no se convertirán en delincuentes, o por lo menos en su gran mayoría no lo harán. Pero eso se lo hubiera dicho al gobierno de hace 20 años, porque estos criminales no tienen 4 años para mandarlos a kinder. Estos criminales ya se graduaron de matar, de la Universidad del Crimen, ya violaron, ya mataron, ya cortaron cabezas, ya le cortaron las manos a la abuelita. Ya no es de mandarlos a la escuela, ya no es de darles una oportunidad. Además, ¿qué oportunidad les podemos dar? ¿Les podemos pagar un estipendio por no ser criminales como hacen otros países? Les pagan, básicamente es un incentivo para ser criminal. Porque ahora hacen dinero de la criminalidad y encima reciben dinero del gobierno, mientras un montón de jóvenes no tienen trabajo. ¿Qué incentivo hay para un joven trabajador que le cuesta día a día ganarse sus pesitos para que llegue el delincuente y se los quite? El incentivo entonces es ser delincuente para quitar y no ser trabajador para que se lo quiten. Entonces, presidente, la única forma de solucionar un problema que ya existe de inseguridad es con fuerza, con la fuerza del Estado, que yo lo he dicho en otras ocasiones, todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales presentes en su territorio. No hay
Estado que no pueda contra los criminales. Si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice o porque partes del Estado son cómplices. Una vez el Estado se libera de la complicidad con la delincuencia y va con fuerza hacia los criminales, los vence. Entonces, para bajarlo del modo teórico, ¿no? ¿Cómo ven aplicado esto que estábamos comentando del poder, hermano? Y no, pues sí, se me hace justo lo que estábamos platicando, ¿no? Yo quería comentar lo que decía Francisco, que se me hace muy interesante, con una variante, digamos, que no había observado, que no había puesto mi atención en eso sobre el poder. Sí, tiene mucha razón, o sea, como comentaste al principio de los hábitos, creo que también ahí hay poder, ¿no? O sea, el libro que nos enseñaste al principio, yo creo que una persona que no tiene el hábito de leer, no lo puede leer, ¿no? O sea, realmente no puede vuelvo a lo mismo, no puede someter su voluntad para decir, yo me voy a sentar y lo voy a leer en un mes, 15 días, no sé. Pero es justo de poder, de someter su voluntad, someter sus emociones que le van a decir, no, mejor me voy a salir a jugar, ¿no? Creo que estamos hablando del mismo tema, pero de diferentes aspectos. Y aterrizándolo un poco en el video del presidente Nayib Bukele, creo que él está viendo al Estado como justo como un individuo que tiene el poder de vencer a sus adversarios, ¿no? Él dice que teóricamente el Estado es más fuerte, es más poderoso que cualquier grupo criminal, ¿no? Es como su postura. Y creo que, pues sí, es muy valioso lo que dice, que si un Estado no puede vencer a los grupos criminales es porque el Estado está mal, ¿no? Porque está coludido con las autoridades, pero él está asumiendo un Estado más poderoso, ¿no? Más como muy interesante analizar este tema. Bueno, también nos interesa mucho la perspectiva de Francis, a modo de conclusión de este tema del dogma, el poder y la política. ¿Cómo viste el video, Francis? ¿Cuáles son tus impresiones? Me parece interesante el video y justo estaba hablando de este tema ayer con un amigo y justamente es eso, ¿no? El señor que es el presidente, ¿cómo se llama? Nayib Bukele, Nayib Bukele El Salvador. del Salvador dice algo sobre la educación, ¿no? Como sí estaría bien, a ver, o sea, educar a las personas pero eso lo debieron de haber hecho hace 20 años, ¿no? Ya son grandes, ya están, eso lo debieron de haber hecho en el kinder, ¿no? Y yo creo que justamente ahí está la cuestión Mm, sobre la educación, sobre no cuestionar a qué se refiere, porque lo que yo entiendo es que en la mayoría de las mentes, cuando decimos la palabra educación, está directamente ligada a el kinder, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, a un master's degree. La educación en un lugar donde nos van a educar ciertas materias. Pero yo creo que habrá que cuestionar en realidad qué es lo que queremos decir con educación, porque no creo que vaya a hacer una diferencia que ellos sepan de biología o que ellos sepan de algún otro tema, inclusive, ¿no? Matemáticas. Más bien, creo que estamos hablando de la educación conforme al pensamiento crítico, conforme a los valores, conforme a cuestionar por qué estoy haciendo algo, por qué estoy tomando la acción que estoy tomando y si eso me va a beneficiar a mí como individuo o no, Y no ¿entiendes? necesariamente en un aula, ¿no? En la sociedad. Exactamente, no necesariamente en un aula. Y esa es como la gran diferencia de muchas cosas, porque yo creo que la educación es la base de todo, porque yo creo que el conocimiento es poder, Ujú. ¿entiendes? Y justamente es esa la base de muchas cosas, ¿me entiendes? Porque tú haces las cosas que haces, tú tomas las acciones que tomas porque tú crees que es lo mejor en ese momento, con
el conocimiento que tú tienes en el momento. Después pasarán los años y tú dirás, ¿por qué hice eso? Qué tonto. Pero era porque era lo que tú pensabas que era lo correcto en ese momento. Y era hasta donde tú sabías. Pasan los años y ahora sabes otras cosas. Sabes las consecuencias de ciertos actos. Y entonces puedes decir, claro, fue de esta manera. La educación de la que el presidente Bukele está hablando no es la educación de la que se debería de hablar. La educación de los valores. La educación de que si te drogas, de que si matas, de que si alguna cosa vas a afectarte a ti mismo, al afectar a tu familia, al afectar a tu estado mental y físico, en el cual no puedas tomar decisiones que te vayan a beneficiar. Y beneficiar me refiero a que te vayas a sentir en paz, tranquilo, con amor. Emociones y condiciones de una persona que puede disfrutar la vida. Porque la paranoia y algunas otras emociones que vienen detrás de hacer algún delito y algún crimen, algo que todos sabemos que va a repercutir en el futuro o en el presente, traen un desorden mental constante. No puedes pensar claramente, de alguna manera, ¿no? Y por otra parte, nada más para terminar, lo que yo pienso del video, él dice que el Estado es más fuerte que las fuerzas criminales. El Estado es más fuerte. Y si no es más fuerte es porque el Estado está corrupto. Y yo también voy a estar en desacuerdo con esa parte. O sea, estoy en desacuerdo con lo que dice al principio de lo de la educación y también estoy en desacuerdo en el que el Estado es más fuerte que los criminales porque en realidad lo que es más fuerte es la unión. Y el Estado puede tener hasta cierto punto una cierta unión y tendrá su comando de policías o sus escuadrones o lo que sea, y no necesariamente eso significa que sea más fuerte. No necesariamente significa que eso sea más fuerte, porque las naciones nacen y mueren. ¿Entiendes? La fuerza puede ser derrotada, como lo hemos visto a través de la historia, por otra fuerza que no estaba en el poder, que no era el Estado. Y hay una revolución y cambia de poder y cambia de Estado. ¿Entiendes? No es que necesariamente siempre el Estado va a ser, y ahí termino mi punto. Excelente. Justamente eso es lo que creo que hace falta hoy en día, esta parte del diálogo sincero, basado, porque volviendo a lo que estaba hablando antes de la parte individualista, llegamos a una parte tan individualista que es yo con los videos que a mí me salen en internet, con mis propios pensamientos, me puedo seguir en ese hilo de pensamiento y pensando que la gente cree lo que yo creo, lo ve como yo lo veo y que todos los demás que no lo hacen así, pues están mal, son enemigos o lo que sea. Y realmente yo veo esa fragmentación en todos lados, ¿no? O sea, gente opina de política en internet y su hermano, su mamá piensa totalmente lo contrario en cuanto a un mismo tema, ¿no? Y eso no impide pues que tengan sus relaciones de manera normal, ¿no? O hasta donde cabe normal. A lo que voy es de que justamente hace falta ese diálogo sincero para la construcción conjunta, como dices, Francis, estoy de acuerdo en que la unión también hace la fuerza en muchos contextos. Y justamente que hace falta que estemos más unidos. No porque tú pienses diferente o lo veas diferente a mí, pues somos enemigos, ¿no? Al contrario, todos somos parte de la sociedad. Llega un punto en el que sí puede ser considerado un enemigo si es que eso atenta últimamente con justamente con el orden social, con tu vida, con tus libertades. Ahí sí podríamos hablar de eso, ¿no? Pero en general, a veces no nos tomamos el tiempo, la sinceridad de hablar de estos temas, ¿no? Porque además, pues venimos de diferentes entendimientos, ¿no? O sea, diferentes especialidades y contextos. Yo, por ejemplo, no estoy en desacuerdo con nada de lo que dijo el presidente. También depende mucho de dónde lo estés escuchando, obviamente, ¿no? Porque si tú estás asumiendo que lo está diciendo desde un contexto contemporáneo actual, o sea, yo sé, por ejemplo,
en mi entendimiento. Obviamente no es que esté diciendo que tú estés mal, Francis, por ejemplo, en este punto que dijiste, ¿no? El Estado, pues cambia, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser más fuerte que los grupos criminales, porque pues han habido estados que han caído por su falta de poder y de cohesión, ¿no? Estoy de acuerdo en eso, ¿no? A lo que estoy diciendo es de que justamente yo fragmentándolo, y aquí vamos a temas subjetivos, ¿no? Porque es como qué realmente quiso decir el presidente Nayib Bukele en este sentido. Pero bueno, yo que lo sigo sus discursos más de cerca o bueno, continuamente, sé que se está refiriendo en un tema contemporáneo, actual, no en general, así de las sociedades. Está haciendo, de hecho, una crítica pues, política a países de Latinoamérica, ¿no? Porque está en una batalla continua de que lo están cuestionando de cómo está haciendo las cosas en su país, y él está argumentando a favor de que en algún punto tienes que tomar la fuerza del Estado y usarla contra los grupos criminales. No puedes simplemente pagarles para que no hagan lo que no quieres que hagas, ¿no? O sea, en ese punto, ¿no? No está refiriéndose así como de los imperios en Roma y de últimamente los golpes de Estado. También ha tenido diálogos con la presidenta de México, justamente, en ese tema, ¿no? Que es una parte política aquí en México es lo de abrazos, no balazos, ¿no? En la cuarta transformación. Y él está criticando esa visión hasta cierto punto de decir, claro que prefiero un abrazo y que fomentemos eso y que la educación es importante, pero llega un momento en el que tienes que detenerlos por la fuerza, ¿no? O sea, eso es lo que a mi parecer está diciendo en ese contexto, ¿no? Y si lo vemos en un tema más práctico y aterrizado, es como cuando tienes un problema con alguien, pues primero apelas al diálogo, a todo lo que sea, y usar la fuerza es tu último recurso. Pero el no tener ese recurso, está diciendo, es un error. O sea, si tú eres agredido físicamente en la calle, pues tienes el derecho legítimo, según las leyes internacionales, la mayoría de los países, de la legítima defensa. O sea, puedes tú agredirlo a él con la justificación de que pues él empezó, ahora sí como en la escuela, ¿no? Él empezó, ¿no? Eh, y pues está atentando contra tu seguridad o la de alguien más, ¿no? Y al fin y al cabo es lo que usan los policías y los militares también en las leyes internacionales. O sea, está prohibido matar, excepto en un contexto de guerra en el cual alguien llega y te invade y te quiere matar a ti. Ahí, pues bueno, tienes que usar la fuerza. Y Claro. es en ese sentido, yo creo, a dónde va eso, ¿no? Y Sí, estoy, o sea, parcialmente, y nuevamente, pues depende justamente de los puntos de vista, y para eso sirven estos diálogos profundos, ¿no? Sí, la educación, sin lugar a dudas, muy, muy importante, pero ahí va también el dogma de lo que hablábamos, ¿no? ¿Es la educación lo más importante? ¿Con la educación cambia el poder? Como decías, hermano, pues si tengo la educación y el hábito de leer, pues voy a leer más, ¿no? Pero ¿es eso todo? ¿O hay otras cosas, ¿no? Algunos filósofos materialistas argumentarán a que no, pues eso no es todo, sino que las condiciones materiales dictan más de eso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar educado y tener el hábito de lectura, pero si mis condiciones materiales no lo permiten, no voy a leer. O sea, si no tengo acceso a internet, si no tengo libros, acceso a una librería, si no en mi barrio hay gente que no lee, hay gente que se va por cosas criminales y así, pues mis condiciones materiales lo van a hacer mucho más complicado a que yo ejerza ese hábito de lectura, ¿no? Que no lo elimina por completo, pero sí que lo minimiza y en cierto sentido puede interrumpirlo, ¿no? ¿Qué pasa si soy reclutado? ¿Qué pasa si queman mi librería? Entonces esa condición material pesa más que el hábito o la educación que yo haya tenido, ¿no? Y eso es también lo padre, justamente por eso en esta temporada de Futura Mundus quiero justamente poner los videos, porque también es una mirada de que saltemos a la parte teórica, mental de nosotros, el análisis, a, pues bueno, cómo se ve expresado, ¿no? En este caso, pues ahí dando un discurso a los militares, ¿no? Hablando justamente del poder, de cómo hay que usarlo, cuándo se tiene que usar. Y pues bueno, a mi parecer no estaba desvirtuando la educación, ¿no? Solamente estaba diciendo que
que hay que tener un tren de pensamiento, ¿no? Pero bueno, ¿quieren añadir un poco más a esto para terminar? Oscar. No, no, no. ¿Tú, Francisco? Sí. Yo solo quiero decir o poner además, o sea, yo creo que mi opinión sobre la educación, lo que Nayib Bukele dijo, es lo que acabo de decir. Pero por otra parte, creo que es necesario y justo. O sea, la educación es una cosa y se debe de cuestionar ese sentido, porque a mí me pareció que lo que dijo, lo dijo literalmente el ejemplo del kinder. ¿Entiendes? Ya, no los vamos a mandar al kinder, eso lo dijo él. Pero otra cosa, otro punto es la delincuencia, el crimen organizado y lo que él está tratando de hacer en ese punto, en ese momento. Eso se debe de hacer, eso se debe de hacer sin cuestionarlo porque la ley lo dicta de esa manera. ¿Entiendes? Si eres un criminal, debes de atenerte a lo que dicta la ley Sí, sobre tus crímenes. ¿Me no, entiendes? no Entonces, pagarle, no como dice, le pagas y ya deja de hacerlo, ¿no? claro, o sea, para mí eso vino de más, eso no involucra tanto en lo que está diciendo. O sea, no es tan congruente para mí esa sección, ¿me entiendes? Porque si él hubiera llegado en ese diálogo para convencer o para inspirar, o no sé cuál era el motivo de esa conferencia, porque solo vi ese video, pero si yo hubiera solo escuchado lo que él quiere decir, los criminales, ya sean crimen organizado, narcotraficantes, asesinos, lo que sea, van a tener lo que nuestra justicia estipula en la ley, en lo que todos estamos de acuerdo. ¿Entiendes? Tú robas y en nuestra ley dice que si robas vas a la cárcel por tantos años, meses o lo que sea. Eso es lo que va a pasar y todos estamos de acuerdo y eso es lo que todos estamos esperando que pase, ¿no? Es como, y si no está pasando, o sea, y si no se está aplicando la ley, entonces, ¿entiendes? Pero eso es a lo que yo voy. Yo Es, obviamente no estoy del lado de los criminales ni mucho menos. Estoy del lado de el bien mayor, que la población esté feliz y estemos avanzando y estemos en excelente. paz. Excelente, Francis. Esa es parte de la conclusión de Un Mundo Mejor. Al final concluimos que, claro, las leyes son importantes y el ejercer el poder de manera adecuada en el tiempo adecuado, esa es parte de la sabiduría, ¿no? Y pues nada, les agradezco su tiempo, sus aportes intelectuales a este primer capítulo de la tercera temporada de Futura Mundus. Muchas gracias por acompañarnos. Estaremos hablando próximamente de otros temas. Algo que también quiero tocar por ahí, justamente tiene que ver con el evento en el cual nos conocimos, con nuestro nuevo invitado, que estoy muy contento que añadimos este perfil antropológico a la sección, porque bueno, yo soy bueno, tengo una parte un poco científica y ahora también ya teológica. Y pues Francis lee y aprende de todo, me parece que es un gran pensador de esta época. Y ahora, pues justamente que te nos unas, hermano, a este programa. Espero que te haya gustado y que nos acompañes en los siguientes episodios. Creo que justamente son temas tan profundos que vale la pena pues irlos hilando y pensarlos y irles añadiendo cosas. Pues les agradezco mucho el tiempo. ¿Quieren decir alguna despedida para la comunidad de Futura Mundus? Unas últimas palabras. Pues nada más agradecer también a ustedes su tiempo, que estamos aquí. Y sí, me parece muy interesante este proyecto que empezaron ya hace tiempo, dices que hace más de 7 años. Y pues sí, estoy muy feliz también de estar por acá y creo que sí son temas que dentro del diálogo se encuentran otras perspectivas que no habías visto y me parece muy importante eso, ¿no? Dialogar, porque luego uno se queda como con sus ideas y las va desarrollando, pero si no hay este espacio de diálogo, de escuchar otras perspectivas, creo que uno se puede, pues sí, a lo mejor quedarse corto, ¿no? Ahora me quedo mucho pensando lo que han dicho y pues también agradezco mucho eso a ustedes en el
Excelente. Sí, justamente ese tema es lo que quiero tocar acerca del evento que fuimos de la UNAM. Me pareció que eso es lo que pasa con los investigadores, ¿no? Están tan metidos en sus lecturas, investigaciones, interpretaciones, e incluso a la hora del diálogo, bueno, que ni siquiera es un diálogo, que eso también está de criticarse luego, son ponencias, ¿no? Y no se da permiso de un diálogo constructivo, se quedan con sus mismas ideas y aunque el otro experto les está diciendo algo contrario a lo que ellos piensan, no hay o sea, hay una exposición nada más de ideas, no hay un diálogo conjunto para desarrollar y añadir eso a sus estudios. Me parece que es algo crucial por hacer, ¿no? Y luego lo tomamos en otro capítulo. Pero bueno, Francis, ¿tú qué tienes que decirnos para despedir este capítulo? Nada, estoy muy emocionado también de empezar esta tercera temporada. Y sí, me gustó mucho el capítulo. Estos temas fueron increíbles. También me quedo pensando en mucho de estas cosas y estoy emocionado y estoy agradecido. Y un gusto en conocerte también, Oscar. Igualmente, Francis, mucho gusto, de verdad. Excelente. Esto es Sí. Futura Mundus. También es para que se queden pensando y nos compartan sus pensamientos. Pónganlos en los comentarios y también pídanos, ¿no? Si ocupan más contexto, más explicación de algún tema. A veces es difícil entrar y ver, ah, bueno, pues de qué están hablando, ¿no? Ni siquiera sé quién es el que sale en el video que estamos compartiendo. No, no entiendo de dónde sale esta perspectiva del dogma o lo que sea, pueden pues poner sus preguntas y con mucho gusto lo tomaremos en cuenta o incluso lo explicaremos en el siguiente episodio. Futura Mundus, nos vemos la próxima semana.